Y vamos a las acciones que contribuyeron al restablecimiento del derecho. Hablábamos de que para el caso que ponía muy rápidamente, todo niño o niña tiene derecho a ser tratado dignamente. Entonces, ¿qué acciones contribuyeron al restablecimiento del derecho? Pueden ser acciones en muchas vías dependiendo cuál es la condición o factor de vulnerabilidad. En el ejemplo que yo les ponía, puede ser los procesos del facilitador, la disposición y receptividad de la madre de familia, los tiempos que la modalidad UNAFA refiere, los espacios, los talleres, los encuentros y los referentes metodológicos que facilitan el trabajo de temáticas como esa, por ejemplo, para el caso que estaba estableciendo aquí. Para otro tipo de factores de vulnerabilidad, acá es importante precisar las articulaciones con otras instituciones, por ejemplo, las acciones en línea de gestión de política pública y gestión del conocimiento que pueden estar contribuyendo al restablecimiento de ese derecho. Proyecciones de acompañamiento y atención es todo el tema de perfilar o garantizar que efectivamente las acciones que se están haciendo para disminuir o mitigar la condición de vulnerabilidad puedan permanecer en el tiempo. Una de las formas más conocidas y más eficaces para eso es el acompañamiento y el seguimiento a los procesos. Entonces, perfilarlo ahí. Recuerden que esta vigencia es hasta diciembre, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan establecer sus planes y su intervención a esa fecha de cómo van a garantizar. Importante, me devuelvo un poquito acá en metas familiares, metas a desarrollar con un niño con discapacidad y metas con la familia. Muy importante, estamos hablando de que este es el plan de ustedes con la familia. Eso quiere decir que ustedes deben poner aquí lo que ustedes se presupuestan o proyectan con la familia, ¿sí? Importante, con el con los representantes legales y toda la red de apoyo del niño o niña con discapacidad. Acá muy importante referir todos los temas de liderazgo, de emprendimiento, de trabajar autoestima, de trabajar emociones, de trabajar realidades emocionales, de trabajar proyectos de vida de los mismos cuidadores, de los mismos representantes legales, ¿sí? Muy importante eso porque si bien es cierto, todos sabemos lo dispendioso y lo desbordante que es el cuidado de un niño o niña con discapacidad y como muchas cosas de la vida personal y de la vida del otro, en este caso el cuidador o de los cuidadores, empiezan a desdibujarse. Entonces, muy importante establecer eso, ¿sí? No solamente, es decir, cuando hablamos de, es decir, yo podría trabajar formación en autoestima o formación en emprendimiento o en liderazgo, ¿sí? Y yo lo pudiese trabajar desde inclusión y desde participación política. Si yo sé que tengo una mamá que durante el taller se me escondió detrás de la columna, como me daba un ejemplo uno de sus compañeros, entonces ya con esa mamá yo la perfilaría para que me acompañe en X foro, en X actividad donde yo tenga que asistir. Trabajo línea de gestión de política pública, o sea, lo pongo en participación política, ¿sí? Pero de lado yo estoy trabajando algo que pareciera que no tiene nada que ver con participación política, pero ahí es muy importante saber jugar inteligentemente con todos los factores. Muy importante, ¿sí? Procesos productivos o autosostenibilidad, ¿sí? En uno de los talleres, ya sea para octubre o para noviembre, sencillamente una de las cosas a la cual yo voy a dedicar mi taller o mi encuentro los últimos 15, los últimos 20 minutos es que vamos a hacer un postre, algo flash, ¿sí? Y puede ser que sean familias que estén en fase 1 o en fase 0, ¿sí? Pero no significa que solo con las de fase 3 o fase 4 yo pueda empezar a manejar esta terminología o estas cosas, ¿sí? Pero sencillamente dentro de mi presupuesto yo me organizo unos materiales que me cuesten 20.000, 30.000, 40.000, algo que no sea significativo, ¿sí? Pero además de lo que yo voy a trabajar en mi taller o en mi encuentro, que quizá no tiene, que quizá es RBC, por ejemplo, que quizá son muchas otras temáticas alejadas de esto, pero yo voy perfilando un poco a mis familias en esto, porque entonces realizando el postre sencillo con galletas ducales o algo que me toma muy poquito, ustedes saben que desde esos procesos uno conoce mucho las familias
Y quizá por más sencillo que sea ese postre, a alguna mamá más adelante se le ocurre y dice, ay, yo aprendí a hacer un postre y quizá no lo sabemos, ¿sí? Estoy siendo fantasiosa, pero quizá esto pueda referir para la mamá algún tipo de ayuda más adelante, ¿sí? Porque le dijeron, oiga, ¿por qué no viene y vende acá y nos ayuda en X evento? Pero de pronto la mamá antes decía que no sabía hacer nada, pero ahora a partir de ese gesto tan sencillo que de pronto en X taller refirió con usted puede ser para ella material de. Y además, eso es gestión del conocimiento, estoy aportando algo mínimo, ¿sí? O puede hacer que haciendo el postre yo lo sé hacer de la manera más arcaica y me doy cuenta que haciéndolo con las mamás ellas lo saben hacer mejor y sacaron ideas geniales y entre todos compartieron y comieron, por ejemplo, ¿sí? Y yo ya estoy empezando a trabajar en un nivel muy mínimo procesos productivos y autosostenibilidad. Entonces son pequeñas cosas y ejemplos que no sé en qué sentido a ustedes también les puedan abrir un poco el horizonte dentro de sus planeaciones y ver que sí es posible poder trabajar con las familias en cada uno de los niveles, pero tenemos que articular y poder pensar cosas mínimas que puedan estarme apuntando a todo. No estamos hablando de hacer procesos geniales y dispendiosos porque no contamos con muchas cosas, pero sí a partir de algo mínimo yo puedo empezar a contribuir con todas las mamás. Hay veces cuando pensamos en participación política e inclusión social o en llevarnos a mamás a X, pensamos solo en las más líderes. Yo creo que ahí es el espacio propicio para pensar en esas que quizá tienen dificultad para hablar, les da pena, son tímidas, ¿sí? Escenarios que yo poco a poco y acompañando puedo empezar a generar una mamá mucho más empoderada, que empiece, por ejemplo, a manejar y a tener dominio aún de sus propias emociones, de la ansiedad, de la pena, de todas esas cosas que son muy naturales y humanas. Continúo. ¿Qué es lo más significativo? Que el programa UNAFA le ha aportado, lo que la familia le refiera. Muy importante aquí poder hacer esta pregunta a los demás integrantes que ustedes encuentren ahí, o si solamente encuentro el cuidador, poder hacer preguntas orientadoras al cuidador de los demás familiares que dicen, ¿sí? Los familiares que son significativos, que viven en la casa o que son de apoyo para el niño o niña con discapacidad, ellos que refieren, ¿sí? Oye, ¿y la madrina del niño qué ha dicho de este programa? Si ve avance en el niño o no lo ve. Bueno, ese tipo de cosas, donde yo no solo pueda tener la narrativa y el reflejo del cuidador, sino también de otros familiares, así no estén presentes. Si están presentes, pues mucho más fácil. Si no están presentes, sin embargo, poder llegar a poder obtener algo de esa información a partir del cuidador. ¿En qué ha avanzado la familia como entorno protector, en inclusión y en calidad de la vida familiar? Lo que usted como facilitador a partir de la visita y a partir de todo lo que encontró pueda referir allí. Este avance no quiere decir solamente en su proceso, en esta vigencia, sino lo que usted pueda referir que quizás los avances y los procesos anteriores de UNAFA le han dejado a la familia. Muy importante eso. Para los que están en fase cero y dicen, no, pero yo qué avance voy a evidenciar. No, es que nada más el hecho de que la familia ya haya ido a un encuentro y se dé cuenta que hay otras familias de lado, que en ese encuentro quizá le dijeron dónde gestionar lo de la silla de ruedas, que en ese encuentro quizá la mamá se sintió contenta, que quizá en ese encuentro la mamá hasta se desestresó y quizá se oxigenó un poco de su realidad, ya eso es un avance. Entonces es muy importante ser muy perspicaz de cómo yo poder documentar la información, lo como decía, mínima, moderada y macro si contamos con él. Muy importante eso, ¿sí? Acá, qué bueno que yo más que avances veo es como desventaja. Bueno, evidenciémoslo también, ¿sí? Porque parte de su visita y de su proceso con la familia es que usted puede evidenciar esas cosas. Remisiones en palmas del caso en caso de que se hayan generado, de que ustedes sepan de procesos anteriores o si en su proceso actual se están llevando, ¿sí? Que este caso lo remití, entonces me tocó trabajarlo con fiscalía, con CTI, con el defensor, me tocó hacer esto, me tocó reportar esta situación, con ese tipo de cosas. ¿A qué entidad? ¿Cuál fue la situación referida? Firmas. Para el caso del niño o niña con discapacidad que definitivamente por su edad o por su propia condición es
no es viable, entonces hacemos huella. Entonces es muy importante que ustedes se puedan conseguir su huellero y para que le tomemos la huella respectivo al niño o niña con discapacidad para el cuidado del representante legal. Igualmente, si es analfabeta o si su caligrafía él dice que definitivamente no, que no se siente cómodo, entonces huella y su respectiva firma. Muy importante, yo le decía a uno de sus compañeros con los cuales ya he hablado estos temas por celular, que me han llamado y me preguntan, que ustedes puedan ser como muy audaces y lleven al menos esta hoja de firmas impresa, como sabe que es lo que necesitamos. Y de pronto ahí en plena visita es muy difícil de pronto como documentar todo al detalle y ustedes piensan hacer esto luego en casa con más tranquilidad o lo van a diligenciar a computador, pero sin embargo que lo lleven para que ustedes puedan socializar con la familia esto, porque esto tiene que ser socializado a la familia no puede firmar algo que no sabe de qué se trata. Entonces que ustedes antes de pedirle esa firma, ustedes con ellos al finalizar puedan decirle así a grosso modo qué es lo que ustedes van a poner de ahí, cuáles son esas metas que van a trabajar, qué es lo que ustedes van a describir, cuáles son esas barreras, ¿sí? Las metas familiares, las metas con el niño o con la niña, cuáles son esos factores que ustedes evidenciaron en ellos como protectores o buenos y cuáles esos en riesgo que van a fortalecer en este proceso de manera en lenguaje pues comprensible para la familia, de una manera muy tranquila y cómoda, cuál es ese acompañamiento que le van a brindar, en qué líneas, qué acciones van a empezar a articular, ¿sí? Eh, Básicamente eso, y decirle a la familia todo esto anteriormente que lo he escrito y lo que yo voy a documentar aquí ya en mi casa de una manera más tranquila, con una redacción puntual de todo lo que usted acaba de referirme y usted acaba de compartirme y también dentro de lo que yo veo pues acá haciéndole la visita en su casa. La familia ya queda tranquila y yo le puedo decir en ese sentido, pues ese es nuestro plan de intervención, que la familia misma se familiarice con esa palabra, platinfa, ¿qué significa eso? Sí, muy importante, ¿por qué? Porque es que para las otras vigencias le van a decir, mamita, y con usted que han trabajado, al menos que la mamá tenga un referente, ay, sí, a mí me hicieron un platinfa, o al menos que tenga la referencia de un plan de intervención. Muy importante, eso ya es un logro, eso ya es empoderamiento respecto a su proceso, que la mamá empiece a manejar el lenguaje, cada una de las fases, las actividades, que sepa qué va, qué no asiste, qué firma, qué no firma. Eso, eso ya es, eso es un avance en esta línea, por ejemplo, ¿sí? Yo lo puedo poner en inclusión social y participación política, por ejemplo. Si lo sé escribir y redactar, pudiese articularlo ahí. O en formación también. Eso es todo, chicos. En el Platinfa intenté hacerlo de la manera más, más concisa posible. Discúlpenme lo que me extendí. Ya cualquier sugerencia, apartado o explicación, por favor háganmelo saber. Llámenme, yo les devuelvo la llamada. Espero que con estas aclaraciones ya podamos pues dar un curso mucho más fluido. Si se dan cuenta, si nosotros hacemos este diligenciamiento, ya el tema de sentarnos con el perfil de vulnerabilidad es un poco más de lo mismo, ¿sí? Es sencillamente ubicar X en la escala y una descripción breve del parámetro y del criterio. Básicamente eso. Algunas conclusiones, algo general, observaciones. Lo mismo firma del facilitador y del usuario para que lo tengamos en cuenta. Y hagamos las respectivas firmas o huella en caso de que aplique. Quedamos en comunicación.